¿La están pasando bien? ¡Sí! Bueno, ahora sí, nos vamos a poner de pie. Y en este día vamos a cantar acerca del Salvador. Vamos a cantar acerca de Jesucristo, que cambió nuestra vida y nos vamos a alegrar. ¿Qué te parece? Nos vamos a alegrar cantando de las verdades de Dios. Primera canción se llama Gracia Sublime. A ver las palmas, va, acá. La saben, ¿no? Cantamos. El rompe el cobre del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con buen gusto. Con su respeto y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ahora sí las palmas, Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida linda allí. muy bien esa pila. Y ahora libre soy, oh Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Vamos a las palmas, dale. Cuando arrancamos a cantar, dejamos de oír. Vamos, dice. Pusiste en orden todo el caos, nos adornaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna, ustedes. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, Vamos ahí, dale. perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida viste allí, y ahora libre soy, oh Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Lindo. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Atención. Digno es el Cordero de Dios, digno. Vamos a las palmas. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida viste allí, y ahora libre soy, oh Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Muy bien. Espectacular, están cantando fabuloso. Les hago una pregunta. Mientras termine la canción. Me tienen que decir a qué edad, así, yo voy a escuchar muchas voces, fue la primera vez que vinieron a la iglesia. ¿A qué edades? La primera vez, 0 algunos, 12, 20, ¿qué más? 8, de la panza. Leo, ¿qué edad la primera vez que fuiste? 8, mirá. Hay algunos que, como yo, vamos de la panza de mamá. Hay algunos que fueron un poco más grandes, ¿no? Y sin embargo, pudieron vivir una vida distinta a la vida cristiana, distinta. Todo el mundo hoy dice, yo quiero tener mi libertad.
Yo quiero tener mi libertad. ¿Pero la disfrutan la vida así? ¿O la malgastan? La malgastan. Sin embargo, la verdadera libertad la tenemos nosotros. Por Jesucristo. Libertad de saber que nuestros pecados son perdonados, que vamos al cielo y una vida que verdaderamente podemos disfrutar. No hay libertad en una vida que se echa a la basura. La verdadera libertad es una vida que perdura. Y esa es la libertad que nos dio Jesucristo, que nos dio su salvación. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cantamos? A la palma, se me ayuda, Cantamos. Muchas gracias. Quiero continuar cantándote alabanzas y regocijarme en tu perdón. Me alegro en tu perdón, fuente de mi paz y de mis bendiciones. Toda mi paz, mis bendiciones, todo comenzó ahí. Quiero continuar.
Redentor, suficiente Salvador. Quiero continuar cantando de tu amor. Quiero continuar cantando de tu amor. Quiero continuar cantando. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Van a arrancar ustedes. Yo me sumo después. 1, 2, 3, va. Quiero continuar cantando tu alabanza. Quiero lograr que tu esperanza. Quiero gozar de tu perdón. Fuente de paz y de bendiciones. Santo Redentor, suficiente Salvador. Quiero continuar cantando de tu amor. Quiero continuar cantando de tu amor. Quiero continuar cantando, Santo Redentor. Eres mi Salvador. En la cruz Él compró mi perdón. Santo Redentor, eres mi Salvador. En la cruz Él compró mi perdón. Hagan las palmas. Quiero continuar. Quiero proclamar. Quiero estar en tu perdón. Fuente de mi paz y de mis bendiciones. Santo Redentor, suficiente Salvador. Quiero continuar cantando de tu amor. Quiero continuar cantando. Muy bien, la verdad que nos alegramos muchísimo, no solo en cantar, sino en esto, ¿no? Jesucristo, la fuente de nuestra paz y de nuestras bendiciones. Sin Jesucristo no habría esta paz, sin Jesucristo no habrían bendiciones. Él es el factor que hace todo lo demás, Jesucristo. En la cruz Él compró mi perdón, en la cruz Él compró mi perdón. Pensá en esto. Nosotros, los que lo tenemos en nuestro corazón, sabemos lo importante que es, lo valoramos, pero vos, que quizás nos visitas, pensá en esto. Él es el factor por el cual están todas las demás cosas, y sin Él, nada sería así. Próxima canción dice, mi Dios puede salvar.
salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, dolor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Muy bien, podemos quedarnos como estamos. Yo le quiero pedir a Norberto si puede tener una oración. Bueno, nuestro Dios, nuestro Padre amante que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, este enorme privilegio que tenemos tus hijos de cantarte, de alabarte, de reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que nos haya comprado de una forma tan cara, Señor, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, solo Jesús puede salvar. Lo acabamos de cantar y lo creemos así, Señor. Y te agradecemos que mandaste a tu Hijo amado, a tu único Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora queremos seguir alabándote, queremos prestar oído atento a tu palabra cuando se abra, Señor, y queremos que tú bendigas esta reunión desde el principio hasta el fin. Te lo pedimos, lo encomendamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cansados? Poquitito, ¿no? Hoy yo vi que tiraron pasitos ahí con el... Hubo uno que tiró la letra de un equipo y se fue a correr. Como que no se quiso hacer cargo de la letra, ¿no? Y la gente los llamaba, arranca con J el nombre, y termina con Wani. Y los llamaban pero se hacía el gil, ¿viste? Chabón corría, no le daba bolilla. Ahí decían a ver si vuelve barbudo, ¿no? Bueno, realmente para nosotros es un privilegio poder acompañarles e intentar compartir en este ratito que tenemos. Hoy hicimos una breve introducción y si el Señor no cambia los planes, vamos a hablar en esta tarde de un tema muy particular y mañana de otro. Hoy quizás un tema, yo le puse un pueblo purificado. Cuando nosotros clamamos a Dios, dijimos esta mañana, confesamos y le conocemos, tenemos que empezar a desarrollar en nosotros la mentalidad que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Ustedes son parte de la iglesia de Pavón, algunos estamos injertados por este fin de semana, que los estamos visitando, pero entre tantas cosas que Dios tiene para nosotros como su pueblo, tiene que ver con estas cosas que tienen que ver con ser un pueblo purificado, un pueblo limpio, un pueblo santo. Y quizás malamente un poco la pandemia nos ha dejado cosas encima que no están buenas. Y quizás en los minutos que tenemos me gustaría que juntos podamos hacer un análisis, un examen, para ver si realmente yo en lo personal, mi familia, estamos aportando lo necesario para que podamos ser parte de un pueblo santo, un pueblo puro. Cuando hablamos de purificar algo, estamos hablando de quitar todas aquellas cosas que contaminan. Hay cosas que contaminan de una manera grosera, que a veces las identificamos, a veces son totalmente visibles en las demás personas, pero hay veces que hay cosas que no se identifican muy fácil. Una de las cosas que uno a veces se lamenta con la pandemia es tanto uso de tecnología, ¿no? En casa, ahora estudiás por el teléfono, haces todo por teléfono.
Y muchas veces hay personas que eso lo pueden manejar, pero hay personas que no. Y hay personas que a veces usan el teléfono para a veces ver cosas que no están buenas y que no te hacen bien. Y hoy es una controversia, ¿no? Porque vos decís, bueno, tenías que dejar el celular, pero por otro lado tenías que estudiar con el celular. Así que era un lío bárbaro. Y muchas de esas cosas, la pandemia quizás pasó, hemos vuelto un poco a la normalidad, pero a veces la tecnología sigue siendo parte de la vida. Nosotros nunca transmitimos nada en la iglesia. Y con la bendita pandemia tenemos que empezar a transmitir. Porque hay gente que está en casa por motivos necesarios, pero hay a muchos que le agarró la fiaquita espiritual, ¿no? Y ahora quieren que se la mande por conexión. Nosotros la estamos por cortar ya. De malo, ¿viste? Que vengan a la iglesia. Hasta hace muy poquito teníamos un templo hermoso, tenemos un templo hermoso a medio hacer, pero no teníamos ventana ni puerta. Así que vos entrabas y con vos entraba el frío, pájaro, lo que se te ocurra podría llegar a entrar. Gracias a Dios pudimos ponerle puertas y ventanas, estamos un poquito mejor. Pero el sabor que tiene estar juntos en familia es algo que realmente lo tenemos que disfrutar. Y para poder hacerlo tenemos que entender este concepto de que tenemos que ser un pueblo puro. Gracias. No soy como Nacho Ferro. Venimos de un campamento que Nacho con el púlpito estaba complicado. Así que te invito a que me acompañes rápidamente a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, un capítulo muy especial de la palabra. ¿Quién leyó alguna vez el libro de Nehemías? Muy bien, muy bien. Es uno de los, ya mi señora y mi hijo están murmurando por lo bajo, porque saben que es uno de los libros predilectos de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Nehemías? Ellos volvieron de la cautividad. Vieron que hoy hablábamos que decíamos que Jeremías les iba a avisar que los iban a llevar cautivos. Bueno, eso sucedió cuando se cumple el tiempo, el pueblo de Dios empieza a volver y junto con Nehemías vuelven a reedificar los muros de la ciudad. Hacen una obra increíble. El capítulo 6, versículo 15, dice que en un tiempo récord, en 52 días, lograron levantar toda la muralla de la ciudad, los pueblos que estaban alrededor. Realmente se dieron cuenta de que la obra había sido por mano de Dios. Y realmente reconocieron al Dios del pueblo de Israel. Ahora, pasan varias cosas. Y llega el capítulo 13, los historiadores creen que Nehemías por un tiempo se había ausentado de la ciudad. Cuando él vuelve de un viaje, seguramente de rendir cuenta de cómo estaban las cosas en ese lugar, es que nosotros nos encontramos con este capítulo 13. Y fíjate qué es lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Yo te voy a ir parafraseando un poco la historia, pero resulta ser que se encuentran para leer la palabra de Dios y decía que ellos, como pueblo de Dios, no debían emparentarse con otros pueblos. Puntualmente se menciona a los amonitas y a los moabitas. Ahora, Nehemías, ¿con qué se encuentra? Con que empieza a andar por el pueblo y había cosas que no estaban bien. Fíjate qué es lo que dice el versículo 4. Dice, y antes de esto, estoy buscando la luz, el sacerdote Eliasib, siendo de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Si vos leíste el libro de Nehemías, Tobías fue uno de los enemigos más marcados que tuvo el pueblo de Dios. Y dice que el sacerdote había emparentado con él. Ahora, ¿sabés algo que sucede cuando Nehemías se encuentra con el pueblo? Había chicos chiquitos que empezaban a hablar una lengua que no era la lengua que se hablaba en el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Nehemías le pesó en su corazón la condición en la que estaba el pueblo. Ahora, ¿sabés cuál es la primera lección que nosotros tenemos que aprender? La primera lección tiene que ver con que tenemos que aprender a renunciar a lo mundano.
Y vos decís, bueno, pero nosotros vivimos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero Jesús decía, no somos del mundo. Y los moabitas y los amonitas eran quizás la ilustración de aquellas cosas con las cuales el pueblo de Dios se tenía que mantener lejos. Ahora, Nehemías lee la palabra, escucha lo que la palabra dice, se lo lee al pueblo, pero resulta ser que un montón de gente del pueblo se había emparentado con la gente que Dios había dicho que no se podían emparentar. El sacerdote Eliasib había emparentado y le había hecho un lugar puntual en la casa de Dios, en una de las cámaras que se usaban para las cosas de Dios, lo había metido a vivir ahí, a este familiar que era un enemigo público de lo que Dios quería hacer con su pueblo. ¿Y sabés qué es lo que dice la palabra? Nehemías, cuando vio todas estas cosas, no solamente se puso triste, sino que se enojó. Y tomó de punto a este famoso Tobías y dice que agarró todas las cosas de él y las sacó a la calle. Él hizo una mudanza rápida e inmediata, una mudanza express. Le revolvió todas sus cosas fuera de la casa de Dios. ¿Sabés por qué? Porque Nehemías le quería hacer entender al pueblo que había cosas a las cuales Dios había establecido límites y les había dicho que no. Ahora, ¿esto con nosotros qué tiene que ver? Dios para nosotros como su pueblo hay límites que ha establecido. Y lo que Dios quiere de nosotros como su pueblo es que sepamos cuáles son esos límites y si quizás vos estás fuera de los límites que Dios estableció, ¿sabés qué es lo que te dice Dios? Tenés que volver a los límites. Y tenés que quitar de la vida todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabés por qué? Porque para poder ser parte de un pueblo purificado, es muy importante que vos y yo estemos dispuestos a renunciar a lo mundano. ¿Qué son las cosas mundanas? Y claro, vos lo primero que se te viene a la mente es decir, bueno, cigarrillo, alcohol, droga. Normalmente no nos juntamos con los chicos de la iglesia a drogarnos, a tomar y todas esas cosas. Si se juntan para eso, bueno, lo tienen que abandonar. No está bueno. Ahora, hay veces que no tenemos conductas pecaminosas que son evidentes y groseras. Pero sí muchas veces permitimos, hoy hablaba con alguno de los hermanos, esas pequeñas zorritas que se nos meten, que con el transcurso del tiempo terminan socavando y terminan logrando el objetivo que Dios muchas veces no se plantea para nuestra vida. Ahora, yo no te puedo decir cuál es el límite al que vos tenés que respetar porque no te conozco. Sí, yo sé cuál es el límite que yo tengo que respetar y los límites que tenemos que respetar con la gente de mi casa. Y en tal caso con la gente de la iglesia en donde nos congregamos. Pero sí hay alguien que te conoce a vos y me conoce a mí. Y que te ha dado a vos y a mí el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de esta cuestión que tiene que ver con la relación que tenemos con este mundo, el Espíritu Santo muchas veces trae a la mente, trae a la cabeza, trae a nuestro corazón aquellas cosas que no están bien. A veces cosas ocultas que nadie conoce, a veces cosas que están guardadas que nunca las hemos hablado con nadie, pero quiero decirte algo, Dios que te conoce sabe con qué cosas estás luchando. ¿Y sabés qué es lo que te pide? Horacio, Norberto, Juani, Pablo, ponete tu nombre. Dios quiere que su iglesia, su pueblo, sea un pueblo puro. Y para que eso se dé, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo mundano. Cuando hablamos de mundano, estamos hablando de cosas que se contradicen de manera total con lo que Dios quiere para la vida. Y es ahí en donde vos tenés que analizar, tenés que examinar la vida y poder pensar cuáles son esas cosas que muchas veces nosotros hacemos y que nosotros tenemos y que a Dios no le agradan. Y hoy decíamos, tenés que clamar, pero tenés que confesar. Si no lo hiciste, estás a tiempo de poder hacerlo. Y de quizás decirle al Señor, Señor, vos sabés que yo te quiero agradar, pero también sabés que hay cosas que me cuestan mucho abandonar.
¿Y sabes qué es lo que te pide Dios? Que estés dispuesto a hacer la renuncia. Hay veces que hablamos con los chicos de la iglesia y te encantan los cortes de pelos, ¿viste? A veces se hacen una mano, pelotas, rayos, ¿viste? Sale un dinosaurio, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo se hacen todas esas cosas en la cabeza? Los que estamos viejos ya estamos cuidando lo que tenemos, ¿no? Ya no nos da para hacer peinados locos. Yo no te puedo decir cuál es el peinado de Jesús. Yo siempre digo, Jesús, chico, se cortaba el pelo así. Raya al costado, corte evangélico. Es muy difícil. Pero sí hay cosas que te identifican más con lo de afuera que con lo de adentro. Hoy no sé con quién hablaba, están los tatú evangélicos, ¿viste? Y yo decía, mirá, Juan 3:16. Y claro, lo que tratamos de hacer, ¿qué es? Y bueno, lo tratamos de llevar para decir, bueno, es lo mismo que hace el mundo, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos con cosas bíblicas, ojo. Entonces lo que tratamos de hacer es duplicar lo que ellos hacen. Nos juntamos en un cumpleaños y bailamos. ¿Pero qué bailamos? Música del cielo. Entonces vos decís, bueno, si es música cristiana, buenísimo, está todo bien. Y sabes que yo pienso que no está todo bien. Y que Dios tiene que hacer la obra en tu corazón y en el mío. Y tenemos que entender que Dios tiene una forma. ¿Y sabes qué es lo que nos pide? No nos mezclemos. Por eso la Biblia dice, bueno, definite, Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que le dice? Definite, si sos frío o sos caliente, tibio o no. ¿Sabés qué es el tibio? El tibio es el que quiere estar bien en los dos lados. Y lo real es que no se puede estar bien en los dos lados. Y lo que la Biblia nos pide es una definición. ¿Y sabés cuál es la definición que la Biblia nos presenta? Hermanos queridos, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquello que tiene que ver con el mundo. A poder llamar a las cosas como Dios las llama. Y a poder entender, yo siempre a veces hablo con los chicos, porque estos temas los tenemos que hablar en casa. Y decir, bueno, ¿qué pensarías que haría Jesús en tu lugar? Y ya cuando vos te pones esa pregunta, más del 50% de las preguntas que vos tenés se contestan solas. Entonces, si vos no te imaginás a Jesús haciendo eso, portando eso, poniéndose eso, no te lo pongas, no lo portes ni lo hagas. Porque evidentemente que si tenés dudas que Jesús lo haría, es un argumento más que suficiente para dudar si vos lo tenés que hacer. Por eso ahí sentado como estás, podés mirar al de al lado y decir, qué mundano que es este, ¿no? Pero no es la idea. ¿Sabés cuál es la idea? Que puedas pensar cuánto hay del mundo en nosotros. Ahí Génesis capítulo 13, cuando está Abraham con Lot, su sobrino, llega un momento que salieron de Egipto, simbolismo del mundo, y dice que entraron siendo pobres porque había hambre. Cuando salen de Egipto eran riquísimos. Tenían no solamente muchos animales, sino que tenían empleados que trabajaban para ello. Dice que empezaron a pelearse los pastores de uno con los pastores del otro. Y dice que en un momento Abraham le dice, bueno, sobrino, no nos vamos a pelear nosotros que somos familia. Hagamos una cosa, fíjate para dónde querés ir vos. Si vos te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda, pero no nos peleemos más. Y dice la Biblia que Lot alzó sus ojos, vio la llanura, viene todo bien. Pero dice en un momento que el punto comparativo que utilizó, dice que era como la tierra de Egipto. Claro, Lot salió de Egipto, pero Egipto, el mundo, nunca salió de Lot. Y en los momentos cruciales de la vida, él decidió condicionado por lo que había visto en el mundo. Por eso es una advertencia amorosa que te hago. Si hay cosas del mundo que no podés abandonar, un tiempo como este es bueno para clamar a Dios, pero es bueno quizás para acercarte a algún hermano, a alguno de los líderes, a alguno de los responsables, para abrir el corazón y para que vos puedas entender que Dios quiere un pueblo puro. Y para que podamos ser parte de un pueblo puro, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo mundano. Vos mejor que nadie sabés qué relación tenés con el mundo. La Biblia no nos pide de abstraernos del mundo. ¿Sabés qué es lo que la Biblia nos pide? Vivir en el mundo de una manera distinta, de la misma forma que Cristo lo hizo. ¿Cuáles son las cosas que no te permiten
mostrarte ni ser distinto. Esas cosas son las que Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, quiere cambiar en nosotros. Y el pueblo de Dios tuvo que tomar la decisión. Y tuvieron que separar del pueblo los que se habían infiltrado. Porque mientras ellos estuvieran mezclados con los pueblos paganos, Dios no los iba a bendecir. Y fue una decisión que ellos tuvieron que tomar. Por eso pensá por un momento en qué decisión vos en este campamento tenés que tomar. Para que el enemigo no tome ganancia y el enemigo no te tenga subyugado con cosas del mundo que no te van a permitir recibir la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Te acordás? ¿Renunciar a qué cosa? A lo mundano. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué? ¿Renunciar a qué? A lo mundano. Bien, vamos al versículo 10. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a su tierra. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc y a los levitas, y empieza a mencionar todas las cuestiones estas, ¿no? Dice, porque eran tenidos como fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice delante de la casa de mi Dios y en su servicio. La primera acción tiene que ver con renunciar a lo mundano. La segunda acción para ser parte de un pueblo puro tiene que ver con esta cuestión de restaurar el ministerio. Los israelitas tenían un sistema religioso, tenían gente abocada al servicio que dirigían al resto del pueblo en relación a las cosas que había que hacer. La gente tenía que colaborar para lo que nosotros puede llegar a ser económicamente, lo hacían con especies y con diferentes tipos de animales, ofrendas que ellos traían, y de esas cosas se mantenía la gente que estaba sirviendo en la obra. Una de las cosas que más ha sido afectada en la pandemia fue el ministerio que se realiza. Y claro, Nehemías vuelve a dar la vuelta y se encuentra con que hagamos el paralelo con la iglesia estaba cerrada. Y cuando la iglesia se abría, miraba adentro, no había micrófono, no había alabanza, no había nada. ¿Sabés qué es lo que dice la Biblia? Cada uno se fue para su casa. Los que eran sostenidos para hacer la obra, como la gente no aportaba, dijeron, antes de morirme de hambre acá, me voy a mi casa y me cobijo debajo de mi familia que algún centro me van a tirar. Y dice que cuando él mira, ve que el ministerio estaba paralizado. Y dice que él empieza a reprender a la gente, empieza a llamar a la gente y empieza a poner a la gente en su lugar. Y una vez que la gente estaba en su lugar, la gente tuvo que empezar a participar. Para nosotros sería económicamente de poder sostener la obra. Y él tuvo que volver a enseñarle al pueblo lo importante que era restaurar el ministerio. Para hacer el ministerio se necesita ser parte con personas y ser parte con nuestras posesiones. Ahora, ¿por qué te menciono esto? No somos como los primos que te dicen para de sufrir, te vamos a vender el agua bendita, el mate bendito, la yerba bendita y hacemos un negocio eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que cada uno de los que estamos acá, Dios mientras nos tenga con vida, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos que quiere que lo pongamos a su servicio. Hay veces que vamos a la iglesia y nos encontramos con que siempre es la misma gente que hace las mismas cosas. Entonces hay dos cosas que pueden llegar a pasar. Una tiene que ver con el hecho de que la gente que lo hace no quiere que otro se meta. No creo que sea el caso. Normalmente lo que pasa en la iglesia no es que no queremos que la gente se meta. El problema es que no tenemos gente que se quiera meter y que esté dispuesta a elevar el patrón de vida, vivir una vida comprometida, vivir una vida elevada
hacer diferentes tipos de sacrificios para que el ministerio pueda seguir avanzando de la manera que Dios quiere. Con el tema de la pandemia nos hemos acomodado como hemos podido, ¿no? Y se nos ha hecho un lío bárbaro con lo virtual o no virtual, si voy o no voy. ¿Viste? Ahora pareciera ser que hay licencia para todo. Antes de la pandemia no había licencia para nada. Ahora que hay pandemia hay licencia para todo. Entonces vos decís, ¿hoy qué hago? ¿Voy en vivo o hago acto presencial virtual? En el invierno estaba lindo, tenés un hogar en tu casa, sillón, pantufla, pata para arriba. Vamos a escuchar la predicación del hermano que hable lo que quiera, total estoy en casa. Y tenés la tele ahí, tenés Netflix de costado, unas tortas fritas como de 1 de la tarde, olvídate. Hermanos queridos, eso no es iglesia, ¿eh? Fue algo que por un tiempo lo tuvimos que hacer de manera obligada. Pero iglesia, ¿sabes qué es? Es esto. Iglesia es estar con el hermano. Hoy que podemos pegarle un abrazo. Hoy que podemos decirle, no sabés lo que te extrañé. Nosotros nos tuvimos que acostumbrar a visitar virtualmente, a hacer discipulado virtual, planificaciones, todo virtual. Pero sí llega un momento que se levantó lo virtual y lo virtual tiene que morir. Tenemos que entender que hay un acto de presencia que nosotros tenemos que tener en la obra. Y para estar presente hay un costo que hay que pagar. Hay veces que tiene que ver con un costo hasta económico para poder estar. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que a veces el ministerio no crece, que no estamos dispuestos a pagar el precio. Y Nehemías, cuando ve la situación del pueblo, los reprende y dice, che, esto no puede ser así. Hay cosas que tienen que cambiar. ¿Hay que estar dispuesto a renunciar a lo mundano? Sí. Pero ahora ya enfocando el tema un poco más en relación a lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, tenemos que estar dispuestos a restaurar el ministerio. ¿Cuántas actividades que hacíamos antes de la pandemia, hoy, después de la pandemia, no estamos haciendo? Yo no te puedo decir porque no conozco las actividades que ustedes tienen. Pero sí, si quizás vos le preguntás a alguno de los líderes, a alguno de los responsables, hay actividades que no se hacen. ¿Sabés por qué? Porque no tenemos gente. ¿Sabés por qué no tenemos gente? Porque la gente se quedó espiritualmente en la virtualidad. Y no hemos entendido y no hemos comprendido que Dios de nosotros quiere más. Desde el aporte personal y muchas veces, querido hermano, desde el aporte económico. Nosotros hoy hablábamos con alguien y claro, al no poder reunirte, el tema económico fue un tema, ¿no? Yo tengo una hermana santa, el resto somos un desastre, pero tengo una hermana que esa sí es santa, es la que odiamos todos los hermanos, ¿no? Viste que siempre hay una hermanita perfecta, que vos decís, ¿qué pasó con esta piba? Ella se fue 1 año de servicio a Angola. Antes de irse a Angola, ¿sabés qué es lo que hizo? Separó sus diezmos y sus ofrendas de todo el año. Y se lo dejó preparado a mi mamá para que tenían todos los sobrecitos mes por mes. Una loca de la cabeza. Aparte con plata, olvídate, yo iba a tener esos sobres, fueron tus sobres, Pato. Y mi mamá todos los meses iba a la iglesia, ¡pum! Una locura. ¿Cómo fue tu aporte? Esto fue previo a la pandemia, ¿eh? ¿Cómo fue tu disciplina económica en la pandemia en relación a la iglesia? Ah, ¿no nos juntamos? Viste que ahora la bolsa como que le tenemos alergia, ¿viste? Te alcanza la bolsa y decís, ¡ah! Fuera de aquí, Satanás. La obra de Dios, queridos hermanos, se hace con dinero. Yo sé que el Señor dice, mía es la plata y mía es el oro. Yo sé que podemos salir afuera a hacer un pozo y encontrar, mientras no sean los bolsos de López, que encontremos cualquier cosa, ¿no? Dios puede multiplicar porque tiene el poder para hacerlo. Pero quiero decirte algo, tenemos que dejar de ser parte de un pueblo de Dios amarrete. Que le damos a Dios lo que le sobra. Que de por sí nos separamos. Y a veces cuando separamos, muchas veces, tristemente te lo digo, a veces lo usamos para el Uber, para el remis, ¿sabes por qué? Porque, y es para el Señor. No, eso no es para el Señor, ¿eh? Eso es para estar nosotros más cómodos. Y mientras estábamos en la pandemia,
una de las cosas que más se notó fue el desgaste económico que hemos tenido como iglesia. ¿Cómo es la economía de tu casa? ¿Qué es lo que destinás para el Señor? Lo que le corresponde, porque lo que le corresponde es todo. Dios no te pide todo, ¿eh? Dios lo que te pide es que tengas un corazón dadivoso para las cosas de Él. ¿Sabes cómo se hace el ministerio? Con plata. ¿Por qué te digo esto? El sábado vuelven del campamento, van a repartir folletos. Vas a la librería cristiana y decís, hola, ¿qué tal? Somos de la iglesia de Pavón, calle que Irigoyen, estamos cerquita de la estación de trenes, no sabes lo que es. Necesitamos 1000 folletos. Y la mujer, que Dios los bendiga, ¿no? Te va a decir, ¿y te los da los folletos? ¿Después de qué? De que pasás por caja. Entonces decís, bueno, ¿hay que repartir folletos? Sí. Los folletos hay que comprarlos. Si nosotros no aportamos, ¿cómo los compramos? Es un tema triste este, Muchas veces estamos contando las monedas. Y te lo digo por experiencia personal. Como toda iglesia nueva tenés un montón de necesidades. Nosotros empezamos a ir a la iglesia y estaban los retroproyectores. No sé si te acordás del retro que tenía la cartulinita, iba a decir. La filmina transparente, ¿viste? Y yo siempre digo, nosotros tenemos una indiada bárbara en la iglesia. Y empezamos a vender pollo. Necesitamos un retroproyector. Salía 900 pesos, para nosotros era escalar el Himalaya, ¿viste? No sé. Llegamos a los 900 pesos, llenamos zona sur de pollo. Trajimos el retro, pusimos la filmina que nos regaló una iglesia. ¿Sabés por qué nos regaló la filmina? Porque ahora estaban estos bichos de porquería. Así que nosotros nos dimos una carpeta así con canciones, lo usamos un domingo, creo. Le teníamos una bronca, porque claro, las iglesias ya sabés qué tenían. Tenían todos los cañones esto. Y nosotros parecíamos un vejestorio que no lo queríamos ni prender. Aparte tenías que hacer 3 meses de gimnasio para moverlo, ¿viste? Porque era una cosa pesadísima. Así que dijimos, si estuvimos 6 meses vendiendo pollo para lograr tener un retroproyector, vamos a estar 6 años vendiendo pollo para comprar un cañón. Así que dijimos, acá hay algo que está mal. Nos juntamos con un grupo de 12 varones, trajimos una persona que nos enseña administración económica y poner principios espirituales. ¿Sabés qué es lo que hicimos? Dijimos, vamos durante 3 meses, no lo va a controlar nadie, pero entre nosotros 12, los que podamos, vamos a separar nuestro diezmo y lo vamos a poner en la bolsa. Nadie lo controla ni nadie pregunta. ¿Sabés qué fue lo que pasó? La ofrenda en esos 3 meses creció un 400%. Nos volvimos a juntar y ¿sabés qué fue lo que hicimos? Pedimos perdón. Porque ¿sabés qué? Entendimos que habíamos estado haciendo las cosas mal durante muchísimo tiempo. Le compartimos a la iglesia. Dijimos, bueno, fuimos unos chorros de la fe durante mucho tiempo. Pero entendimos la lección. Dios nos mostró que estábamos haciendo las cosas mal. Y le enseñamos administración financiera a la iglesia y Dios cambió las cuestiones. Pero ¿sabes qué hubo que hacer? Un día hubo que, ¿vieron que está la famosa frase, ponerle el cascabel al gato? Los temas hay que tratarlos como son y como corresponde. Pero dices, pero el diezmo no es bíblico. Yo sé que el diezmo era para un tiempo en la antigüedad. Pero nosotros agarramos los versículos, no sé para la izquierda lo que hace tu derecha, que esto, que el otro, hacemos unos versos evangélicos bárbaros. ¿Y sabés qué es lo que sucede? La bolsa pasa y ninguno pone. Y después queremos que la iglesia crezca, predique, proyecte, avance, conquiste. Pero nosotros no estamos dispuestos a poner el esfuerzo personal ni el esfuerzo económico. ¿Sabés qué es lo que dice Dios en su palabra? Hay que renunciar a lo mundano. Pero hermanos queridos, hay que restaurar el ministerio. ¿Y eso sabes cómo se hace? Con gente y con plata. Por eso te quiero transmitir la inquietud, que la tuvimos que aprender a los golpes. Pero si hay algo en lo que Dios nos ha bendecido y prosperado,
no predicando el evangelio de la prosperidad, es que cuando vos pones todo lo que tenés en las manos de Dios, Dios se encarga para que te alcance, y Dios se encarga no solamente para que te alcance a vos, sino para que pueda ser de alcance a otras personas. ¿Sabés qué es lo que hacemos en nuestras iglesias cuando hablamos de ofrenda? Nos ponemos nerviosos. Señor, llévatelo. Porque no nos gusta. Pero al Señor se lo sirve con el corazón. Pero cuando vos tenés un corazón correcto, tu bolsillo es un bolsillo correcto. Es así. Y Nehemías los tiene que reprender. Y les tiene que decir, hermano, vengan para acá. Tienen que estar en este lugar. Y en este lugar tienen que servir al Señor. Cuando Él puso hombres fieles a administrar, la gente empezó a venir y traía sus posesiones y se reactivó el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque hubo una persona que estuvo dispuesta a confrontar en el temor de Dios y con la palabra de Dios las cosas que no estaban bien. Eso también es ser parte de un pueblo purificado. No solamente tiene que ver con renunciar a las cosas de este mundo, tiene que ver con qué grado de involucramiento vos y yo tenemos con el ministerio. Que no te quedes tranquilo, decir, antes de la pandemia teníamos 10 servicios que hacíamos, ahora hacemos 5. Hay algo que cambió. Y es algo que vos y yo no nos podemos quedar cruzados de brazos para que eso siga así. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Empezar obviamente a orar, empezar obviamente a ofrendar como corresponde, pero estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, si me querés usar a mí, yo estoy dispuesto para que lo hagas. Por eso la primera idea que Nehemías 13 nos transmite, hay que renunciar a lo mundano, hay que sacar de la vida aquellas cosas que no vienen de Dios. En segundo lugar, hay que restaurar el ministerio a través de nuestro aporte personal y desde el aporte económico. Pero fíjate qué es lo que dice ahí Nehemías capítulo 13. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado. Se había hecho una salada, ¿viste? Todo el mundo compraba y vendía, era un cachengue bárbaro. Fíjate qué es lo que dice el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Fíjate que dice el versículo 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Tercer lugar, tenemos que como pueblo de Dios reorientar las motivaciones. Claro, yo me imagino el primer día de reposo, Nehemías habrá pegado un vistazo por la ciudad y estaban los shopping abiertos, las pescaderías abiertas, las tiendas de ropa abiertas. Habrá dicho, che, ¿será que el viaje fue largo y estoy perdido en los días? Claro, pasó una semana, 2 semanas y se dio cuenta que no estaban guardando el día de reposo. Si vos lees detenidamente, los reprende y dice, ¿qué es lo que están haciendo? Por consecuencia de sus padres no respetar todas estas cosas, tuvimos el cautiverio del cual estamos tratando de volver. Y ahora que ustedes tienen la posibilidad de hacer las cosas bien, las motivaciones que ustedes tienen son motivaciones cerradas. Me encanta, esto me hace acordar, ¿viste la CGT? ¿Viste que siempre está el representante de la CGT y tiene 2 o 3 camperas de cuero? Yo me imagino a Nehemías en modo patotero acá, ¿viste? Porque dice que mandó a cerrar las puertas y dice que puso a sus criados. Yo me lo imagino, ¿viste? Esos luchadores de lucha libre, los monos más grandes, dice, a esto lo puse en la puerta.
Y dice, miramos por el muro y estaban los que querían vender, estaban abajo en el muro. La Reina Valera es hermosa, ¿viste? No los veré nunca más aquí. ¿Sabés qué es lo que le dijo? Si vuelven para acá, le voy a romper la cabeza. Y dice, ay, Horacio. ¿Sabés qué es lo que dice? Después que le dice, no volvieron más. Así que no fue un lenguaje coloquial, ¿viste? ¿Sabés qué le dijo? Si ustedes vuelven acá un día de reposo, cobran, entre líneas. La Biblia dice, punto seguido, a partir de ese momento no vinieron más días de reposo. ¿Sabés qué es lo que le estaba tratando de hacer entender al pueblo? Estaba utilizando la terapia de shock. Dice, bueno, ustedes no lo hacen por las buenas, lo van a hacer por las malas. Y yo voy a poner a mi gente cuidando la puerta, yo voy a ser el que amoneste a esta gente que está viniendo cuando no tiene que venir. Tienen 6 días para venir y vender. Pero este día para nosotros es un día especial porque es el día consagrado al Señor. ¿Sabés qué es lo que le está tratando de transmitir? Es importante renunciar a lo mundano. Es importante restaurar el ministerio. Pero, queridos hermanos, es muy importante reorientar las motivaciones. ¿Qué sería esto para nosotros hoy? Y me voy a meter en un sendero delicado, total, mañana me voy. Pero al Señor le tenemos que pedir cosas específicas. Tenemos que pedirle cosas específicas. ¿Te acordás lo que dicen los evangelios? Para Dios, ¿hay algo imposible? No hay nada imposible. ¿Estás trabajando los domingos? No es la idea que vuelvas a tu casa y renuncies el lunes. Pero sí por lo menos tenés que tener la intención de que el pueblo de Dios ore para que Dios te pueda proveer un trabajo en el cual vos no tengas que perderte el gran privilegio que tenemos los hijos de Dios de formar parte de su pueblo y del ministerio. Lo que pasa es que si yo trabajo el domingo, ¿qué pasa el domingo? Si estás en blanco, ¿qué pasa? Hora extra. Yo prefiero faltar un día en la semana. Mirá las cuentas, te digo, me imagino que ustedes en Avellaneda no hacen esas cuentas. Nosotros un poco más en la zona sudeste a veces te hacen esa cuenta. Prefiero, mira, puedo faltar 2 días en la semana al trabajo, que con lo que trabajo el domingo, cubro, no pierdo. Claro, matemáticamente no perdés, espiritualmente perdés. Ahora, con esto no quiero que decir, yo trabajo los domingos, soy una basura, no sos nada, Pero sí hay que reorientar. Y sí por lo menos tiene que empezar a hacer un peso. De decirle, hermanos, yo necesito que oren porque yo quiero cambiar de trabajo. Ah, no, lo que pasa es que mi papá trabajó de sereno en este lugar, mi abuelo trabajó de sereno en este lugar y yo voy a morir de sereno en este lugar. Quiero decirte algo, hay que cortar las cosas que no están bien, Porque quizás ni tu papá ni tu abuelo pudieron avanzar o no tenían la luz de Cristo, no tenían la luz del Evangelio y su motivación podía estar en hacer plata. Tu motivación y la mía no es hacer plata, Tu motivación y la mía, ¿sabes qué tiene que ver? Pagar los gastos. Después somos todos siervos de Dios. Ahora, si para pagar los gastos nosotros no podemos servir a Dios, hay algo en la ecuación que no está bien. Y por eso, ¿cuál es el ánimo? Animarte y desafiarte a ser un buen administrador de las cosas que Dios te da. Porque a veces nos involucramos en acrecentar nuestros ingresos y no nos ocupamos de administrar bien lo que tenemos. La Biblia nunca te va a desafiar a que incrementes tus ingresos. ¿Sabes a qué te anima la Biblia? A que administres bien lo que Dios te da. ¿Qué es lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo? Teniendo ¿qué cosa? Sustento y abrigo como hay que estar. Clean caja, ¿contento? Plin. Ahora, vos tienes sustento y abrigo, ¿estás contento? Y no, sustento y abrigo solo. Yo quiero tener ese plan de celular que tenés 200 gigas y que pagás 3 lucas por mes, una locura. No sabés, voy en el colectivo en 4D, 5D, no sé. Todas las D que se te puedan imaginar. Todas las G, no las D. La G, este viejo, viste, la D le mandó, G, vos ayudame. Y decís, bueno, y si me tengo que comprar un auto, yo ando en 0 kilómetros solamente. No puedo andar en un auto que no sea 0 kilómetros. Y cuando me compro la ropa, si no es la ropa, no me compro. Ahora, para mantener todas esas cosas
que a veces son estándar de vida que Dios no promete darnos, vos y yo nos involucramos de manera desmedida en cosas que Dios no nos pide. Y Nehemías, ¿sabés lo que le quiso hacer entender al pueblo? Que había que reorientar las motivaciones. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en hacer guita y se habían olvidado de lo más importante, de que a veces por hacer plata nos desorientamos, nos desenfocamos, nos desordenamos de las cosas que Dios tiene. ¿Saben cuál es el flagelo más grande que sufrimos en la iglesia? La falta de mano de obra. Porque nuestra mejor gente, la más calificada y la más clasificada, está trabajando. Cuando tendríamos que tener puestos los brazos, las manos, nuestra mente y nuestro corazón en la obra. Por eso no podemos hacer muchas de las cosas que antes hacíamos. Porque claro, las cosas cambiaron. Si vos prendés un noticiero y te vas al momento a buscar otro trabajo más, pues decís, no nos alcanza. Sin embargo, por más que estemos viviendo una crisis, hermanos queridos, Dios no está en crisis. Y Dios nos puede sorprender con las cosas que solamente Él puede hacer. Yo te podría contar cantidad de cosas que hemos experimentado en este tiempo. Que Dios es bueno. Y Dios nunca llega tarde. Pero a ese Dios vos lo tenés que probar. No es porque te lo digo yo, Él dice, probame y vas a ver. Si yo no soy capaz de abrir la ventana de los cielos. ¿Qué hay que cambiar un trabajo? Pedirle al Señor. El otro día, a principio de año, hablábamos con una chica que no podía estar en el ministerio porque era el único día en la semana que trabajaba. Dijimos, negrita, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a orar. O sea, vos no te aflijas, pero tampoco te duermas. Un día en la semana, aparte que le pagaban miseria. Vamos a empezar a orar. Antes de la semana Dios ya le había provisto un trabajo. ¿Sabés qué fue lo que yo la cargo? No le digo, damos una comisión porque estuvimos orando. Ahí sí pare de sufrir. Le digo, ¿sabés qué fue lo que cambió? Que tomaste una decisión de hablarlo, exteriorizarlo y que el pueblo de Dios intervenga. Cuando, hermanos, nosotros nos juntamos a orar, cosas suceden. Y hoy ella puede trabajar de lunes a viernes, los fines de semana servir de manera integral en la iglesia y la vida le cambió por completo. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios es bueno y no necesita lo que nosotros le podemos llegar a dar. Nos da el privilegio de participar. Pero tenemos que entender la necesidad de reorientar nuestras motivaciones. Porque no estamos en esta tierra para hacer plata, hermanos. Estamos en esta tierra para hacer que el Evangelio corra y que muchas personas puedan escuchar de Cristo. Después ese Dios sabrá si a través del Evangelio que nosotros le mostremos o le hablemos van a ser salvos. Pero estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Ahora, hay veces que la motivación por las circunstancias que nos rodean, nos llevan a encerrarnos y enfrascarnos. Y Dios, ¿sabés qué es lo que quiere? Dios quiere todo lo contrario. Que vos y yo podamos mirar las cosas de la forma que Él quiere y que Él espera. ¿Cómo están viviendo este tiempo como iglesia en Pavón? Porque hoy a la mañana decíamos, y yo realmente estuve orando, pidiéndole al Señor porque fue un poco el deseo que los hermanos querían transmitir. Dios quiere traer sanidad. Dios quiere restaurar cosas. Pero para que eso suceda, cada uno de ustedes y de nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Entender que quizás hay cosas que no las hemos hecho bien. Si no las hicimos bien, hoy es el momento para cambiar. Y para pedirle al Señor de su gracia para que las cosas las podamos hacer de una manera distinta. ¿Qué vas a hacer? Hay que renunciar a lo mundano, hay que restaurar el ministerio, hay que reorientar motivaciones para que podamos ser parte de un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que esté dispuesto a decir basta con estas cosas, porque queremos vivir una vida por encima
de lo que Dios está estableciendo para nosotros como patrón de vida. Por eso quiera Dios que el Espíritu Santo quizás te incomode o te haga por lo menos pensar en esto, para que en la medida que vayamos pasando el campamento y avanzando en las cosas que vamos a conversar, puedas ver la buena mano de Dios trayéndote de su palabra a tu vida y dándote la posibilidad de poder decidir. Para que el resultado principal no solamente quede, che, qué lindo campamento que tuvimos el fin de semana. Se ha hecho con mucho sacrificio seguramente el campamento. Vos venís, estás, comés, jugás y después te vas. Pero hay para mucha gente que empezó hace mucho el campamento. No es fácil hacer un campamento. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque saben, hoy hablaba con Aldo, saben que es una inversión. Hay cosas que tienen que pasar acá para que el fin de semana que viene, cuando estén en la iglesia, se empiecen a experimentar esas cosas. Y que en un momento determinado no den abasto, porque decidieron probar al Señor. Y el Señor decidió enviar su bendición sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su iglesia, para que su nombre sea honrado y glorificado. Por eso te lo digo con muchísimo amor, con muchísimo respeto, pero para que Dios traiga sanidad, Dios traiga restauración, es muy importante que podamos analizar aquellas cosas que Dios nos dice. Por eso te invito en el lugar donde estás a cerrar los ojos para poder orar y quizás pensar por un segundo en estas cosas que hemos hablado. Si quizás Dios algo particular está trabajando en tu mente, en tu corazón, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de decisión, que nos permita acomodar las cosas que no están bien, como pasó con el pueblo en Nehemías capítulo 13, y que podamos tomar decisiones que le honren y le glorifiquen a Él. Querido Padre, queremos darte gracias. Gracias porque sos tan bueno con nosotros. Muchas veces sabemos que no lo merecemos, pero en tu bondad infinita vos decidís darnos oportunidades. Por eso te honramos, por eso te alabamos y te queremos rogar que podamos pensar en lo que pasó en Nehemías capítulo 13. Quizás puede ser parecido a lo que nos pasa a nosotros. Ayúdanos a reflexionar, a tomar decisiones y cambiar, para que con nuestra vida te podamos realmente honrar. Y que no solamente nuestras vidas y nuestras familias, sino nuestra iglesia, en este caso puntual ahí en Avellaneda, en calle Pavón, puedan recibir tu bendición, puedan disfrutar de tu restauración, de aquellas cosas que tal vez no están bien, y que vos nos estás animando en este tiempo a que podamos cambiar. Te rogamos lo que te pedimos siempre, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la lleve a la necesidad de cada uno, para que podamos tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. Dejamos todo en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén.